Muy bien. Miren, para presentar los datos cualitativos, tenemos el vaciado de los datos con 3 preguntas, que son el municipio, el estado civil y también cómo le va en su carrera. 3 variables que se respondieron con palabras, con atributos. Sus valores no son numéricos, pero son valores. Y por eso son datos cualitativos. Y para hoy, nosotros precisamente hablamos de trabajar la presentación de los datos cualitativos. La primera variable que tenemos cualitativa es el peso, el municipio, Y dentro de la primera página que yo le envié a ustedes para trabajar los datos cualitativos, esa primera página le habla de cómo se presentan los datos cualitativos, lo fácil que es presentarlos y además le habla de 4 conceptos que les dije que se lo aprendieran de abajo para arriba o en la forma que usted quiera aprendérselo, porque son 4 conceptos que hoy lo vemos, pero en la próxima clase esos 4 conceptos se suman a 4 conceptos más. Y en la siguiente, entonces estos 4, los otros 4 que vienen y los 5 o 6 que van a salir más, entonces se unen. No es que son los mismos. Entonces, por eso le decía que en estadística todo se parece y sin embargo, si usted no se lo va aprendiendo poco a poco, así como se lo estoy dando, le va a ser muy difícil aprenderse esta materia. Entonces le dice a usted, los datos cualitativos son fáciles de presentar en estadística, solamente se ordena la variable y ya dijimos que para ordenar la variable debemos de fijarnos de la columna matriz del cuadro, estudiarla, porque ahí me dice que se presentan 4 series de datos y dependiendo de esa serie de datos es que se ordena la variable. ¿Cómo se ordena la variable? Bueno, dijimos que si los datos son cualitativos nominales o son de serie geográfica, se ordenarían de forma alfabética. Si los datos son cuantitativos, se van a ordenar siempre de forma ascendente. Si los datos son de una serie cualitativa jerarquizada, se iban a ordenar de acuerdo a la jerarquía. Y si los datos eran cronológicos o temporales, se iban a ordenar de acuerdo al tiempo. Entonces, aquí es donde se ordena la variable. Lo primero que se hace es ordenar la variable en los datos cualitativos. Luego se cuantifica. ¿Qué es cuantificar la variable? Facilísimo. Cuantificar la variable es llevar los atributos que usted ordenó a número. ¿Cómo eso se hace? Bueno, eso se hace contando las veces que esos atributos aparecieron. Entonces, contándolo, usted lo cuantifica. Y lo penúltimo es calcular el porciento. ¿Y cómo se calcula el porciento? Eso es lo que le explica a usted en los conceptos que están ahí debajo. Y luego que se calcule el porciento, lo único que usted va a interpretar de todo lo que usted hizo fue ese porciento que se calculó. Entonces vamos a ver qué es el porciento. El porciento ya ustedes saben cómo se simboliza, ¿verdad? Es la expresión de cualquier cantidad en términos de 100. Cualquier cantidad se expresa en términos de 100. Y repito, en cualquier cantidad, porque hay gente que cree que si usted tiene una cantidad que es por encima de 100, no se puede expresar en términos de 100. Y eso no es así. Cualquier cantidad usted puede expresarla en términos de 100. En estadística se define el porciento
como la frecuencia relativa, apréndase ese término que está ahí. Frecuencia relativa se simboliza como free en minúscula. Free, frecuencia relativa, multiplicada por 100. Entonces el porciento es la frecuencia relativa free. Mire, así es que usted tiene que aprendérsela, porque después no vamos a estar escribiendo frecuencia relativa, sino lo que vamos a estar escribiendo es free. F, frecuencia, R, relativa, y la I, que le quiere decir que son muchas. La I indica que son muchas. Por lo tanto, la I indica la posición. Apréndase eso desde hoy. La I indica posición. Si yo digo FRI 2, me refiero al segundo lugar de la frecuencia relativa. Si yo digo FRI 4, deje va la frecuencia relativa y busca el cuarto lugar. Eso es lo que indica la I, la posición de los valores que se están calculando. Ahora bien, si el porciento es la frecuencia relativa multiplicada por 100, ¿a qué es igual la frecuencia relativa? Entonces la frecuencia relativa le dice a usted que es igual a la frecuencia absoluta, y aquí sale otra frecuencia, la frecuencia absoluta, que le vamos a llamar FI minúscula. La otra es free, FRI, esta es sin la R, FI, dividida entre el total de datos, que se va a llamar en este curso N minúscula. El total de datos se va a llamar N minúscula. ¿Ve? Entonces la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. El total de datos es fácil de saber, pues simplemente se cuenta cuántos son y ya lo tenemos el total. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta phi? La frecuencia absoluta phi es igual al número de veces, escuche, al número de veces que se divide, al número de veces que se repite, perdón, que se repite una cantidad, un número, al número de veces que se repite un atributo, en el caso de los datos cualitativos, o también al número de veces que se repiten varios números dentro de un intervalo, entre dos números, varios números que se repitan. Por ejemplo, yo digo del 5 al 15, ¿cuántos hay? Entonces, hay que buscar todos los números que se repiten del 5 al 15. ¿Ve? Si yo le digo cuánto 3 hay, es contar las veces que se repitió el 3. Y si yo le digo a ustedes cuántas veces aparece Pimentel, entonces esa es la frecuencia absoluta de Pimentel. Entonces, ¿por qué yo le decía que se la aprendieran de abajo hacia arriba? Porque lo primero que usted tiene es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de todas. N es lo primero, porque N es contar las veces que apareció. Pero la frecuencia absoluta es lo primero que usted tiene, que es contar las veces que se repitió cada atributo, o cada número, o varios números dentro de un intervalo. Y después que usted tiene la frecuencia absoluta, entonces esa frecuencia absoluta, usted la suma y le tiene que dar igual al total de datos. Entonces, usted va a coger cada frecuencia absoluta y la va a dividir entre el total de datos, y eso es la frecuencia relativa. Y cuando esa frecuencia relativa usted la multiplica por 100, entonces se convierte en por ciento. Fíjense, en los datos cualitativos no se calcula la frecuencia relativa, no se usa, sino que se pasa directo de la frecuencia absoluta entre el total de datos por 100. O sea, no se coloca la frecuencia relativa, se pasa directo al por ciento. Directo, como vamos a ver. Ahora, eso quiere decir que la primera fórmula que tenemos del por ciento en amarillo, de las tres que están ahí, la primera fórmula, esa es la que vamos a usar cuando los datos son cualitativos. Y siempre vamos a redondear con dos cifras significativas. ¿Qué significan dos cifras significativas? Significan que cuando usted en la tercera cifra después del punto, en la tercera cifra, cuando usted tenga un 5 o más, le va a agregar un 1.
a la segunda cifra después del punto. Eso es una forma de redondear. Y la otra forma de redondear es que cuando la tercera cifra tiene un número de 4 para abajo, entonces usted bota todo y deja hasta la segunda cifra todo como está. Esas son las dos formas de redondear. Y quiero que entiendan bien, el que no me redondea, pues para mí esa operación está mal. No está bien. Porque en estadística, un decimal sale carísimo. Usted no se imagina. Carísimo sale. Así es que ya lo sabe. 2 cifras después del punto. Y los lapicitos que yo le pedí a ustedes que debían comprar, tener esos lapicitos, precisamente lo vamos a empezar a usar hoy. Y esos lapicitos son para buscar la frecuencia absoluta, para no equivocarnos y buscar las frecuencias absolutas. Así es que si usted no lo tiene hoy, pues no sé cuándo lo va a tener, pero la clase de hoy es con los lapicitos. ¿Okay? Bien, entonces vamos a pasar de una vez. Voy a repetir las preguntas que se hicieron del título para elaborar los títulos y recordarlo un poquito. Nosotros dijimos que el título o los títulos se elaboran en base a 4 preguntas que son: ¿qué investigué? En el caso nuestro fue estudiantes. ¿Cómo los investigué? Con 6 preguntas. ¿Cuándo los investigué? Febrero 2021. ¿Y dónde los investigué? En la UAS San Francisco. El cuadro número 1 lleva como ejemplo, ¿verdad? Cuadro número 1 como ejemplo. Vamos a tener aquí como ejemplo el primer título que vamos a utilizar en esta variable porque es el municipio. Entonces, en base a ese municipio es el título que está ahí, que ya lo vimos la otra vez, y observe que el título está completo. UAS San Francisco, los estudiantes investigados según municipio donde viven, febrero 2020. Usted recordará entonces que lo dijimos ahorita, que los datos cuando son de una serie cualitativa nominal o son de una serie geográfica como el municipio, esos datos se ordenan de forma alfabética. Alfabéticamente se ordenan esos datos. Entonces nos vamos a ir al vaciado de los datos ahora para entonces ordenar los municipios que están ahí de acuerdo a la letra que está ahí. Si ustedes lo tienen copiado, podemos ir chequeándolo de una vez para poner el primer municipio, el nombre del primero que se pondría aquí, ¿verdad? Entonces, vamos, si usted lo tienen, podemos entonces... Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Con A, no hay con A, ¿verdad? No hay con A. Con B, no hay con B. Luego viene con C. Y si observamos, si usted observa los municipios que están ahí, con C está Castillo. Cotuí. Habría que seguir buscando a ver si hay más. Acuérdense, no, solamente están Castillo y Cotuí. ¿Lo ven ahí? Entonces, yo voy a salir del cuadrito para que pasemos al vaciado de los datos, a presentarlo, para que entonces busquemos los municipios, cómo es que van, los ordenemos y de una vez estemos buscando la frecuencia absoluta. Recuerde que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una cantidad o número, un atributo o varios números dentro de un intervalo. Así es que voy a pasar ahora a compartir con ustedes el vaciado de los datos para que cojan su mascota. Ya usted vio que el cuadro está ahí
lo que hay es que el encabezado del cuadro está hecho y el título. Entonces, en ese encabezado del cuadro, te puede notar que está municipio, número de estudiantes y el %. ¿Lo ven ahí? La frecuencia absoluta, FI, está ahí y el % está al final. Y está el título. Entonces, vamos a tomar, observe, déjame ver, lo están viendo, ¿verdad? No ha salido. Vamos, ahí lo tenemos. Entonces, observe que ahí tenemos los municipios. Entonces, vamos a buscar Castillo. Creo que alguien entró, déjame ver. Sí. Bien. Entonces, vamos a buscar a Castillo, ¿verdad? Entonces, Castillo, coja un color, coja un lapicito de color, coja, y vamos a pasar de ese lapicito a resaltar donde quiera que aparezca Castillo, le vamos a pasar ese lapicito, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener Castillo. Lo voy a poner con amarillo, usted lo pone con el que usted quiera. Y voy a bajar buscando, a ver. Permiso, maestro, ¿le puedo decir algo de un pronto? Dígame. Es de la clase. ¿Le puedo decir algo de un pronto? Dígame. Mire, ya yo me adelanté a lo que usted está diciendo. Yo lo puse así mismo porque yo me imaginé que los colores eran para eso. Por ejemplo, San Francisco de azul, Castillo rosado y así sucesivamente. Qué bueno que usted se adelantó. Entonces, mire, aquí nosotros tenemos Castillo, solamente apareció uno solo. Uno solo. Pues se le dio, yo le di el color amarillo, usted le dé el que usted quiera a Castillo. Después de Castillo sigue otro con C, que es Cotuí. Entonces, Castillo solamente hay uno. Vamos a ir llenando el cuadro y usted va a copiar el primer valor, que es Castillo, y le va a poner una cantidad, o sea, una frecuencia absoluta que es igual a 1. Castillo y la frecuencia es 1. Voy a poner. Entonces, luego nosotros vamos a pasar a buscar a Cotuí, que es el segundo que está con C. Y para Cotuí, miren, es por casualidad que están ahí en ese orden ahí, pero eso no es así, eso no es así que aparecen como están ahí. Entonces, Cotuí no es el segundo porque esté de segundo ahí, sino que es el segundo que está con una letra C, porque hay 2 letras C. A ese Cotuí yo le voy a dar otro colorcito, le voy a dar este verde y voy a seguir buscando hacia abajo a ver las veces que apareció Cotuí. Ahí está una vez, ¿verdad? Sigo bajando. Entonces, aquí está Cotuí 2 veces más. Entonces, Cotuí va a tener una frecuencia igual a 3. Para que usted note lo que es que yo le estoy diciendo, Cotuí, y entienda, cuando yo digo una frecuencia igual a 3, Cotuí va a tener una frecuencia igual a 3, lo voy a dejar por ahorita. Entonces, después de la C, estoy en clase. Después de la C, sí. Entonces, ¿cuál viene? Vamos a ver. A, B, C, viene la D. Y D, si usted busca en los datos, no hay con D. Mire, no hay ningún municipio con D. Pues después de la D, viene A, B, C, D, F. Y aquí está la F, Fantino.
Entonces vamos a coger a Fantino y le vamos a dar otro color. Elija otro color de los lapicitos para que se lo aplique a Fantino. ¿Okay? Vamos a ver entonces cuántas veces está Fantino. Ahí vemos una. Aquí hay otra. Van dos. Fantino 2 veces. Fantino está aquí otra vez. 3 veces. A ver. Entonces, Fantino está 3 veces. Vamos a poner Fantino tiene frecuencia igual a 3. Entonces, mire, para que usted sepa qué es lo que estamos haciendo, yo voy a salir de ahí y me voy a ir al cuadro que se está formando. Me voy a ir al cuadro que se está formando para que usted vea qué es lo que se está haciendo. Aquí voy a buscar el cuadro que estamos formando para que usted lo vea de una vez. Sepa lo que estamos haciendo. Entonces, mírelo ahí. Observe que aquí nosotros tenemos, lo que estamos haciendo es ordenando en la columna matriz los municipios. El primero era Castillo, lo dimos un color, lo juntamos, mire, hay uno. Luego Cotuí, lo coloreamos del color a Cotuí que le dimos y la frecuencia era 3 porque estaba 3 veces. Ahora tenemos a Fantino y Fantino está 3 veces. Después de la F, A, B, C, D, F, G, viene la G, después viene la H, después viene la I. Entonces vamos a ir buscando los municipios que se escriben con esas palabras. Vamos a ver con esas letras. Vamos a ver ahora cuál sigue después de Fantino. La Vega, maestro. La Vega. La Vega. Ok. Entonces vamos a ver cuántas veces está La Vega. Vamos a buscar un color para La Vega. 2 veces. 2 veces. Ok. Ahí hay un amarillo más fuerte. La Vega está 1. Vamos a buscar para abajo. 1. Y aquí está otra vez. Son 2. Muy bien. Está 2 veces. Entonces, en el cuadro vamos a poner La Vega para que usted lo vea. La Vega. Y la frecuencia de La Vega me dijo que eran 2. 2. Después de La Vega, ¿qué viene? Las Guaranas. Pimentel. Pimentel. No. No. Después de La Vega vienen Las Guaranas, que está ahí. La Guarana. Las Guaranas. Ah, Guaranas, las Guaranas. Las Guaranas. Vamos a ver cuántas veces está Las Guaranas. Porque 2 empieza con veces. E, 2 Las veces. Guaranas. Yo, 2 Las veces. Guaranas empieza con L. 2 veces. 2 veces. Están juntiticas ahí las dos. No hay más para abajo. ¿Usted la buscó? Vamos a ver. 2 Las veces. Guaranas solamente hay 2. Entonces vamos al cuadro y ponemos que hay una frecuencia de las Guaranas igual a 2. Moca. Después de la Guarana, ¿cuál sigue? Moca. Moca. LM, Moca. Vamos a buscar a Moca. ¿Cuántas veces está Moca? Una. Una vez. Una sola vez. Una vez. Vamos a ver. Moca 1. Moca 1. Ok.
Moca, vamos al cuadro. Yo estoy presentando el cuadro, porque ya lo otro nosotros lo vimos. Vaya coloreando, vaya coloreando. Que usted lo ve sencillo ahora, pero después eso se complica, y si usted no colorea ahora que es sencillo, después no va a poder hacerlo. Aquí es paso a paso todo. Acuérdense que la estadística va de lo sencillo a lo complicado. Método inductivo. De lo fácil a lo difícil. Vamos a ver. Después de Moca, ¿quién sigue? Va Salcedo. Pimentel. Es Pimentel. No es el orden que está ahí. Yo le dije a ustedes que no es el orden que está ahí. No es lo que usted ve ahí en el escrito. Eso no se tira así. Es por la letra del alfabeto. M, N, no hay con N, Ñ, O. Y después viene la P. Entonces la P, dice ella, que está Pimentel. Vamos a ver a Pimentel. Elija su lápiz. Pimentel. ¿Cuántas veces está Pimentel? Una. Una vez, profe, está Pimentel. Una sola vez. Una sola vez, maestra. Pimentel, una sola vez. Nos copiamos aquí Pimentel. Y tiene una frecuencia de 1. PQR. No hay con PQ, no hay con Q, R. Ahora viene la S. PQRS. Salcedo sería ahora. Sí, ahora va Salcedo. Muy bien, porque la L es Salcedo. A ver, ¿cuánto? Salcedo. Otro lápiz, otro color para Salcedo. Vamos a ver qué color le damos a Salcedo. Buscar una combinación aquí. Ese está bien. Salcedo, ahí hay 2. 5 veces se repite. 5. Y aquí hay 3. Acuérdese el color. Salcedo, 3. Venimos al cuadro y llenamos. Después de Salcedo viene Son entonces 5, profe. Salcedo tiene 5 repeticiones. Que conté los últimos 3, me olvidan los 2. Perfecto, gracias. Ahora viene San Francisco. San Francisco está 14 veces, profe. 14 veces. Vamos entonces a elegir un color para San Francisco. Elija su color. Vamos a ver cuál busco. Un colorcito ahí. Ese no lo he usado. ¿Por qué no? Vamos a ver si lo he usado. San Francisco lo voy a ir buscando. Ya ella dijo que está 14 veces. Entonces, ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí está 3 y otra vez más. Son 9. 9. 10, 11, 12. 13. Y 14. Muy bien. Permiso, maestro. Estoy tratando de entrar de otro dispositivo que se me descargó la computadora. Deme entrada, por favor, para no quedarme en el aire. Dele. No, acépteme. Yo estoy esperando que usted la acepte. Ok. Mire, había otra persona más esperando. Wow. No me quiere dar
La computadora no me quiere dejar entrar. Bueno, déjeme dejar de compartir para entonces ver si entra. Si me da entrada a la computadora. Está difícil. No me quiere entrar. O sea, no me quiere dejar que usted la entre. ¿Me está escuchando? Sí, maestro, yo lo estoy escuchando, que se me va a apagar la computadora y quiero entrar por el teléfono. Salga y trate de entrar otra vez. Salga. Está bien. Salga. Ahora sí. Caramba, no me quiero entrar. Caramba, no me quiere nada. Bueno, a ver, a esperar. Entonces, nos vamos al que eran. Bueno, Tenares, es la que sigue. ok, Tenares. quedan tenares, que viene con T. Aquí hay dos de tenares. Tenaria, ahí hay dos. No hay más de tenares, solamente hay dos. Dos Okay. solamente. Sí. Solamente hay dos. Ahora sí me dejó entrar. Perfecto. No me la quería entrar, ¿no? Tenares 2. Entonces quedan dos. Queda Villa La Mata. Villa La Mata y Villa Tapia. Entonces, uno de los dos se queda en blanco, el último. ¿Cuál va primero de Villa La Mata y Villa Tapia? Villa La Mata. Villa La Mata por la L, ¿verdad? Villa La Mata. Entonces vamos a darle un color a Villa La Mata. Ahí está. Y Villa Tapia, 1 y 1. Entonces vamos a ponerlo aquí. Villa La Mata y Villa Tapia. Debajo va el total. Y ya usted sabe que Villa La Mata es 1 y Villa Tapia es 1. Entonces, el total, dijimos desde un inicio, que eran 36 estudiantes. 36. Por lo tanto, debemos de sumar esto y que no, esto tiene que dar 36. Lo voy a sumar viéndolo ahí. Voy a pasar entonces, que usted está viendo el cuadro, de verdad. No. Lo que yo estoy compartiendo. No, maestro. Yo No lo sé de quité. nada. Ok, entonces voy a pasar, voy a enseñarles el vaciado de los datos para que ustedes lo vean de una vez cómo quedó. Ustedes vean los colores, cómo quedó el asunto del vaciado de los datos, cómo se colorearon. Mírelo ahí. ¿Se ve? Mírelo. Ahí están coloreados. ¿Ya? Mire, un color para cada atributo. Un color para cada atributo. ¿Lo ven? Para eso los lapicitos, vuelvo y les repito, eso se pierde uno. Uno trata de hacerlo a la brigandina, lo que salga, ¿ok? Entonces, observe
cómo se hizo el vaciado de los datos. Vamos a seguir haciendo con las otras dos variables. Entonces, vamos a ver el cuadro, cómo quedó. ¿Cómo queda el cuadro? Recuerde que son 36 estudiantes. Entonces, la frecuencia absoluta debe sumar 36. Vamos a sumar el cuadro. Entonces, sumando, tenemos 1 más 3 son 4 más 3, 7 más 2, 9 más 2, 11 más 1, 12 más otro, 13 más 5, 18 más 14, 32 más 2, 34 más 1, 35 más otro, 36. 36. Pues mire, eso es lo que se llama N, ese 36, el total de datos. Eso es N, el total de datos. Y eso que usted ve ahí, mire lo que escribe, número de estudiantes. ¿Qué quiere decir? Si usted nota, por cada municipio, eso me está diciendo la cantidad de estudiantes que hay. Y esa cantidad de estudiantes sale de contar los municipios. Entonces, esos municipios me van a dar cuando yo eso se llama cuantificarlo. Entonces, cuando yo lo cuantifiqué, lo que me dan es la frecuencia absoluta. Eso es lo que se llama frecuencia absoluta. Las veces que se repitieron cada uno de los atributos. Frecuencia absoluta. ¿Ok? Cójame la calculadora ahora para buscar el %. Que arriba le dice a usted ahí a qué es igual el %. El % es igual a la frecuencia absoluta dividir entre el total de datos por 100. La última fórmula de las que están en amarilla, la segunda fórmula del %. Aquí se sustituye la frecuencia relativa en la primera fórmula. La frecuencia relativa es igual a FI entre N. Entonces, en la tercera fórmula es eso. FI entre N, usted tiene FI, tiene a N, y lo vamos a multiplicar por 100. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, lo vamos a multiplicar por 100. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo. Ahora, por favor, y diga 1 entre 36 por 100. 1 entre 36 por 100. Profe, a mí me dio 2.7. 2.8 redondeado sería 2.78. 2.78. 78. Muy bien. Entonces vamos a tener 1 dividido entre 36 por 100. Hágalo así mismo en la calculadora. Y redondeando, bien redondeado, me da 2.78. Muy bien. Vamos a ver el otro. El otro sería 3 entre 36 por 100. Háganlo en la calculadora, que así que se vende. 8.33, maestro. 8.33. Muy bien. Profe, pero a mí no me dio así, yo no sé si fue que yo puse un número mal. Usted dijo 1 dividido entre 36 por 100. 2.78. 2.78. Y el otro da 3 entre 36 por 100. Fue que yo lo puse mal. Aprenda de dónde hágalo para que usted vea lo que está haciendo, para que después no diga dónde salió si es 2.77. Porque hay un 7 que le sigue a la tercera cifra, que es la tercera cifra, y por eso a la segunda se le suma 1. Vamos a ver conmigo. 2 entre 36 por 100. 5.56. Muy bien, excelente. El otro lo tenemos, 2.78. Mire si usted no redondea, ya va bajando los números ahí, Mire otro, 2.78. Ya tendría un error triple ahí. De que no redondea en el primero, entonces no va a redondear en los otros.
5 entre 36%. Hágalo conmigo, no se quede. 13.9. 13.9. 89. 13.89. 89. Después del punto. 2 cifras después del punto. Vamos al siguiente. 14 entre 36%. 38.89. Muy 38.89. El 2 lo tenemos, 5.56. Y el 1 también lo tenemos, que es 2.78. Y también tenemos el otro, 2.78. Miren, cuando trabajamos con datos cualitativos, inmediatamente ahí abajo vamos a poner 100. .00 o 100, sino .00. Pero como son dos cifras, para que eso no se vea feo, los puntos aquí, después sin punto abajo, 2, que sabe que se pone punto debajo de punto, los decimales. Entonces ahí tenemos 100%. 100%. Entonces yo espero que ya usted sepa hacer el cuadro de datos cualitativos cuando la variable es cualitativa nominal o es una variable geográfica que se ordena, repito, alfabéticamente. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces, miren lo lindo que quedó ese cuadro cuando nosotros tenemos ahí la variable bien hecha, bien formada, mire, lógicamente, porque está alfabéticamente. Mire la FI, ¿en qué consiste? La FI, eso se llama número de estudiantes, eso se llama frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y la N, el total, cuando usted lo suma, N, total de datos. Total de datos. Y el por ciento, que ahí se ve que lo dice por ciento, ¿verdad? Entonces, frecuencia absoluta, si no multiplicamos por 100 y decimos 1 entre 36, el valor que da, eso es lo que se llama frecuencia absoluta. Frecuencia relativa, perdón. 3 entre 36, sin multiplicar por 100, frecuencia relativa. 3 entre 36, 2 entre 36, cuando usted multiplique entonces por 100, frecuencia relativa por 100, me da el por ciento. El por ciento. Bien, dígame si tiene alguna pregunta. No hay pregunta. Profe, que por lo menos yo ahora entendí lo que hay que hacer, porque yo estaba que no estaba nula. Estaba nula. Qué bueno, ella entendió. Hasta yo, profe, yo no sabía cómo hacer eso. Y ahora lo entendí perfectamente. Entonces, miren, aquí tenemos las 4 partes del cuadro que van siempre. ¿Ve? Miren, el título, que ya discutimos varias veces cómo se hace. Ya los títulos están hechos todos, porque lo único que hay que cambiarle a ese título es simplemente cambiarle la pregunta. El próximo que vamos a hacer es con el estado civil. Entonces va a decir, UAS San Francisco, estudiante investigado, según estado civil, febrero 2021. Eso es lo único que cambia. Que yo le dije a ustedes que también podía ponerlo diciendo estudiante investigado en la UAS San Francisco por estado civil, febrero 2021. Usted puede hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ya eso lo hablamos en la pasada semana, la pasada clase, ¿verdad? El título. Vamos a ponerlo más grande, sobresalga ahí el título. Bien. Entonces, vamos a pasar ahora, si no hay ninguna pregunta, si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, entonces vamos a pasar a la interpretación. Una observación.
Mire lo que dice aquí en rojo. Aquí dice cuadro número 1. Eso no es parte del título. Mire lo lejos que eso está. Entre más lejos, mejor. El cuadro número 1. Eso es el nombre del cuadro. Eso es como si fuera el nombre del cuadro. Si yo voy a hablar de ese cuadro, en vez de decir, ¿dónde están los estudiantes por municipio? Les digo, el cuadro número 1. Búsquese el cuadro número 1 y usted lo va a encontrar de una vez. Porque a la hora que uno tiene varios, después uno le dice, búsquelo por municipio y usted no sabe cuál es. Ahora yo le digo, busque el cuadro número 1. Entonces usted va a la universidad, busca el profesor José Durán, lo van a llevar donde mí, no lo van a llevar donde otro. Ese es el nombre del cuadro, el número es el nombre. Y va arriba. Miren que eso no dice parte del cuadro, eso no lo dice en la parte del cuadro. Ok, para que lo tengan presente. No vayan a ponerle después en el título cuadro número 1 pegado. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Usted venga y ponga en el cuadro número 1. Ya eso está malo, ya ese título te lo dañó, porque eso no es parte del título. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestro primer cuadro. Vamos a la interpretación. Y en la interpretación, yo quiero que ustedes atiendan bien cómo se interpreta. La voy a copiar ahí. La voy a copiar. Miren, en primer lugar, como este es el nombre del cuadro, el número 1, entonces usted tiene que hacer una introducción al cuadro por su nombre. ¿Okay? Después, yo le decía ahorita que se interpretan solamente los porcientos, las frecuencias absolutas, la FI, el número de estudiantes, eso no se interpreta. Solamente se interpretan los porcientos. Y esos porcientos que están ahí se van a interpretar no como están ahí, no en el orden en que están. Escuche bien, usted no puede empezar por el 2.78, después el 8.33, después el 5. No. Esos porcientos siempre usted lo va a interpretar empezando por el más alto y va a ir descendiéndolo. Después del más alto viene el que le sigue en alto, después el que le sigue en alto hasta llegar al más bajo. Esa es una observación. 2, siempre es el porciento y el porciento es así. Cuando el porciento se repite, como está ahí repetido varias veces, el porciento se coloca una sola vez y luego se colocan los atributos en el orden en que están en el cuadro. Yo quiero que usted note eso ahora al interpretar el cuadro. Mire, lo primero es una pequeña introducción y podemos decir el cuadro número 1, ¿okay? Que también usted puede, no hay problema, abreviarlo y decir el cuadro número 1, sí mismo, ¿verdad? O decir en el cuadro número 1, en el cuadro número 1, ¿verdad? Se presentan los estudiantes investigados de acuerdo al municipio donde viven y en él se observa, o también te puede decir, y en él podemos observar, como usted quiera, ¿verdad? Y en él se observa que el porciento más alto, que el 38.89%, ¿y qué pasó? ¿Por qué esta cantidad son chiquitas, tan chiquitas? ¿Y por qué? El 89.89% de lo más grande, pero no sé qué pasa. Dele el tamaño usted, profe.
Sí, se lo voy a dar ahora. Ponerlo, a ver. Ahí. Carajo. Lo ven acá. Que el 89.89% viven. Mira, ahora me subió este. Viven ¿y qué pasa? Viven, bueno, en San Francisco. Profe, Hey, póngalo a tamaño número 12 y ahí se le gradúa y se le queda. En la A su derecha. viven en San Francisco. ¿Verdad? Coma. Él. ¿Sigue? ¿Vale? Sigue. El 13.89. Sigue el numerito este, pues no hay problema. El 13.89% en Salcedo. Coma. El 8.33% en Cotuí y Fantino. Entonces ahí se coloca, mire, respectivamente. Mire, cuando se repite el porciento, se pone una sola vez. ¿A ver? Entonces se colocan los atributos en el orden en que están. Por ejemplo, 8.33, ¿dónde está? En Fantino y Cotuí. Entonces así mismo usted pone. En Cotuí y Fantino respectivamente. Coma. El 5.56% en el primero es La Vega, coma, Las Guardas, coma, hay otro, Salcedo y Salcedo, y ahí vuelvo otra vez, respectivamente. Y el 2.78% en, y ahí vengo con todito lo que tienen 2.78. Castillo, Moca, en el mismo orden que están, ¿te ves? Castillo, coma, Moca, coma, Pimentel, coma, Villa La Mata y Villa Tapia, respectivamente. ¿Okay? Entonces, así es que se interpretan los cuadros. Profesor, Dígame. en la parte de San Francisco usted puso el 89.89. ¿Es así? No, 89, no, 38, 89.
Bueno, yo veo 89.89. Yo veo 89.89. Sí, profe. Bueno, yo lo tengo malo entonces. Como el 38. 38. Ah, sí, sí. 38.80. Muy bien. Entonces, mire cómo se interpreta el cuadro. Primero se hace una introducción. Usted dice, en el cuadro número 1, el cuadro que precede, este cuadro, el cuadro de arriba. ¿Ve? Lo que usted quiera decir ahí. No puede decir el cuadro siguiente porque no es el siguiente, hay que estar arriba, ¿verdad? Entonces dice, en el cuadro número 1 se presentan. Si yo digo el cuadro número 1, entonces digo el cuadro número 1 presenta. En el cuadro número 1 se presentan, el cuadro número 1 presenta los estudiantes investigados de acuerdo al municipio donde viven. Y en él se observa que, y en él podemos observar que él nos dice que el 38.89%, empezamos por el porciento más alto, viven en San Francisco. ¿Cómo? El 13.89% en Salcedo, el 8.33%, entonces se repite, en Cotuí y Fantino respectivamente, el 5.56% en La Vega, Las Guaranas y Salcedo respectivamente, está en 3, y el 2.78% en Castillo, Moca, Pimentel, Villa La Mata y Villa Tapia respectivamente, está 5 veces. Entonces, Esa parte, profesor. Vea, Profesor, en esa parte en la que se repite de nuevo Salcedo, según la tabla, Salcedo no es de 5.56%. ay, no, es Tenares. En donde, no, porque sí, 13.89, Salcedo. Sí, pero abajo se vuelve a repetir. Aquí, y Tenares es, y Tenares. Muy bien. Era Tenares. Y Tenares, respectivamente. Gracias, así es. Bien. Entonces, seguimos sin masar para avisarle a ustedes. Ok, entonces vamos a pasar al cuadro siguiente, que sería el cuadro número 2. Vamos a hacer el cuadro número 2. Ok, y lo primero es el nombre del cuadro, que es así mismo, cuadro número 2. Vamos entonces. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Yo quiero saber si esa tabla, eso yo lo puedo hacer en Word, porque yo sé usar esas tablitas, esos cuadros, ¿no? Y luego yo lo pego en la libreta. Me va a quedar más bonito, así como más formal que hecho a mano. Como usted quiera. Porque yo lo tengo lleno en la libreta, pero esos cuadros están horribles, tan feos, me quedaron feísimos, hechos a mano. Miren, voy a copiar sí, pero estamos en clase, así que tiene que quedar. Voy a copiar el título aquí anterior. Bueno, yo lo tengo aquí. Ok, ya. Ya lo tengo aquí. El cuadro número 2, observe. Bueno, no, voy a hacer, déjeme ver si está abajo el otro. No, aquí voy a hacer el cuadro número 2 con el estado civil. Entonces vamos a tener aquí estudiantes investigados. Mira, de que Julio, estoy bien yo. 9:16. Estudiantes investigados.
febrero. Febrero 2021. Febrero. Entonces, en vez de por cómo va en su carrera, lo vamos a hacer por estado civil. Por estado civil. Déjame ver. Bueno, hasta ver, aquí pusimos UAS San Francisco, estudiante investigado. Aquí lo volteamos, ¿verdad? Aquí le pusimos estudiantes investigados en la UAS San Francisco por estado civil, febrero 2021. Aquí, entonces, ya no es carrera, sino aquí es estado civil. Estado civil. Y aquí el estado civil, nos vamos al cuadro, donde está el vaciado de los datos. Y vamos a ver si están todos, soltero, casado, divorciado, unión libre, no hay viudo, creo, ¿no? No hay viudo. Entonces, como no hay viudo, vamos de una vez a colocar el cuadro del estado civil. Vamos a poner aquí los atributos. El primero sería casado o casada, como usted quiera. Casada, casado o casada. ¿Qué pasa? Pon un mensaje aquí. Arroba. Ahora sí. Casado, casada. Después va divorciado. Soltero. Unión libre. Unión libre. Después va el total. Vamos a eliminar esta columna. Estaría de más. Y ahí está. Ahora vamos otra vez a tomar los lapicitos y vámonos al estado civil. Coge su lápiz de color y vamos a buscar los casados. ¿Cuántos casados o casadas aparecieron? Con otro, vamos a tomar de una vez los lapicitos, a ver qué colores damos. Yo encontré 3 casados. Bueno, aquí está casado 1, voy a seguir buscando. Por favor, búsquenlo. Yo encontré 4. Encontré Tienen que coger 3. Ah, sí, 4. Encontré 3. Yo 4. Son 4. Yo voy por 3. Entonces, soltera, casada. Bueno, encontraron 4. Sí, maestro, son 4. Bueno, yo tengo 1, 2, 3. Yo no me encuentro 3. Profe, pero yo no me encuentro 2. Yo encuentro 2 nada más. Mire, en la descripción Profe, 4. Ah, sí, ya encontré. ¿Ustedes ven con cosas? ¿Ustedes ven?
Yo tenía, Son la que nomás encontró cuatro. dos así, porque usted vea que ahorita usted lo va a encontrar solo. Tuve que buscar muchísimo, pero si se me queda, debía hacerle el ejemplo quedándose. Porque no lo veía, nomás veía 3. Pero si yo lo dejo ese con los lapicitos ahorita, desde que tenga todos los otros, ese me va a sobresaltar ahí en blanco. Y ya yo sé que fue que se me quedó y voy y lo arreglo. ¿Entienden? Entonces vamos a buscar aquí casado 3. Voy a volver. Ya usted sabe cómo se llena eso ahí, ¿verdad? 4, profesor. 4, maestro. Profe, Casado, son 4. No. Ya la encontré. Son 4, profe. 4 Sí. casados. Sí, son 4. Cuatro Que lo son voy a dos. hacer, me dio trabajo encontrarlo. Entonces lo voy a hacer como que yo no lo sé. ¿Te ve? Me voy a ir, voy a dejar de compartir ese cuadro, ¿verdad? Ya ustedes saben llenarlo, lo que hay ahí ponerle las frecuencias ya, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, con la ayuda de ustedes, voy a compartir el vaciado de los datos ahora y me voy a hacer de cuenta que a mí se me quedó 1. Ustedes no me van a corregir, se me quedó 1. ¿Entienden? Yo dije, yo voy a poner 3, que son casados 3, como que encontré 3 nada más, para que usted vea la utilidad de los lapicitos. Para que usted lo vea. Ahora, yo voy a buscar divorciado, a ver cuántos divorciados hay. Cambio de color. Cambio de color. Y voy a buscar divorciado. Los divorciados. Profe, yo encontré 2 divorciados. Vamos a ver. Aquí hay 1. Sigo buscando. Aquí hay otro. Sigo buscando. Vaya conmigo, que están en el mismo orden. Son 2 divorciados, maestro. Efectivamente, Dos mire, hay 2 divorciados. Hay 2 divorciados. Entonces, en el cuadro, la frecuencia es 2. Yo dije 2. Muy bien. Ahora vamos a buscar los solteros. ¿Cuántos solteros hay? Cambiamos de color y aquí hay varios solteros. Como 26. 24. 24 son. Aquí hay 5, mire, más 3, 23. 5 y 3, 8. 3 más 24, profe, yo encontré 24 solteros. 21. 2 más 15 o 13, 13 24. más 2 más, mire aquí, 4 más. Maestro, puede ser el color que uno quiera, ¿verdad? No obligado así de eso. El color que usted quiera. El color que usted quiera. Mire, hay 24, efectivamente, 24 solteros en azul. Y ahora vamos a buscar unión libre. Entonces, mire, vamos a buscar unión libre. Mire el casado que yo no encontraba ahorita. Mírenlo ahí cómo se ve. ¿Ustedes lo están viendo? Que sobresale. Brilla por su ausencia. Sí, se sobresale mucho. Esa es la ventaja de los lápices. Si yo lo busco sin los lapicitos, mire, eso da muchísimo trabajo encontrarlo. Porque uno lo que está es muchas veces cotejándolo y eso, ¿te ve? Pues para eso los lapicitos, para que sobresalga y usted se dé cuenta lo que falta. En mi unión libre hay 4 y 2, 6. 4 y 2, 6. Recuerde que el último siempre usted lo deja en blanco, ¿ve? Para que no tenga que estar coloreando todo. Puede ser un color el blanco. Entonces hay 6. Sumamos, yo arreglé
ya el 3 que tenía ahorita por el 4. Entonces ahora vamos a tener 4 y 2, 6, 24, 30 y 6, 36 en el 4. 36. ¿Ve? 36. Voy a pasar al cuadro ahora. Mire cómo quedó coloreado aquí en el estado civil. Entonces vamos a pasar al cuadro para que en el cuadro busquemos el porciento. ¿Se acuerdan de buscar el porciento? Sí, profesor. Vamos a ver. ¿Cuánto del primero? ¿Cómo se busca el primero? 4 dividido entre 36 por 100. Excelente. 11.11. 11.11, maestro. 4 dividido entre 36 me da 11.11. Muy bien, el otro. Acuérdense que el otro da 2.56. Profe, 2 dividido entre 36 por 100. Sí. 5.56. 5.56. Sí, ese lo sabemos desde ahorita. El otro. 24 dividido entre 36 por 100 da 66.67. 66.67. 66.67. 66.67. 77. 66.67. 67. Y 3 entre 6 entre 36 por 100. 16.67. 6.67. 16. 16. Ok. ¿De cuánto fue que usted dijo que fue 30, 36%? 6 entre 36 por 100. 16.67. 67. Mire, si usted lo suma, da 100.01. Entonces pone 100 ahí. 100.00. ¿Ok? Porque estamos redondeando. Entonces así se redondea. Siempre ponga 00 en estos casos para que no se vea feo ese 100. Mire lo que se ve ese 100 solo ahí. ¿Qué tú quieres? Usted pone punto debajo de punto, míralo bien que queda. 100.00. Vamos a ver si alguien me interpreta el cuadro número 2. ¿Yo? Sí, dígalo. Ok. Deme un momento. Ahora sí. En el cuadro número 2, en el cuadro número 2 se presentan los estudiantes investigados según municipio en el que viven y No, municipio no. no, según su estado civil. Ponte los lentes. Sí, la lente. Ahora sí. Yo no estoy tan ciega. Ok. Ok. Inícialo. Exacto. En el cuadro número 2, presentamos a los estudiantes investigados según su estado civil. Observamos, le estoy cambiando alguna palabra, pero técnicamente lo Sí, no, como usted quiera, no hay problema. Observamos que el 11.8% de los estudiantes son casados. No, el 66.67% de los estudiantes son solteros. Coma. Ajá, coma, pero la coma no se leen. Luego, el 16.67% están en unión libre. Muy bien. El 11.11% son casados y el 5.56% están divorciados. Muy bien. Vamos a ver.
Siguiendo lo que ella dijo, vamos a dictarlo para que usted lo tenga. El cuadro número 2 presenta los estudiantes investigados de acuerdo a su estado civil. El cuadro número 2 presenta los estudiantes investigados de acuerdo a su estado civil. Y en él se observa que el 66.67% son solteros. Y en él se observa que el 66.67% son solteros, coma, el 16.67% están en unión libre. El 16.67% están en unión libre. Coma. El 11.11% son casados. El 11.11% son casados y el 5.56% divorciados. Y el 5.56% divorciados. Bien. Mire, vamos a ver la variable que sigue, que es la variable cómo le va en su carrera. Esta variable, voy a dejar ese cuadro como cuadro número 3 de tarea para que usted lo haga en la mascota, porque es una variable diferente. Es una variable que observe, es cualitativa jerarquizada. Es cualitativa jerarquizada. Y como es una variable cualitativa jerarquizada, a usted le dice la teoría que debe ordenarla de acuerdo a su orden de importancia de menor a mayor grado. De menor a mayor grado. Es decir, que si usted la ordena alfabéticamente, lo primero que a usted le va a quedar es bien. Bien. Después, observe, ahí está alfabéticamente, ordenada. Bien. Después está excelente, después está No mal. sería mal primero. Muy bien. Y por último, está regular. Entonces, ahí en el vaciado de los datos está ordenada esa variable de forma alfabética. Pero usted no puede cometer el error de ordenarla de forma alfabética, porque es una variable que va ordenada de forma jerárquica, de menor a mayor grado. Entonces, el primero que va ordenado en el orden ahí es mal. Mal. Después viene regular. Y así usted la va a ordenar y lo va a hacer. Va a copiar. Va a ser el cuadro número 3. Lo va a poner así mismo, cuadro número 3. Va a ser el título para cómo va en su carrera con cualquiera de los dos modelos que están ahí, con el don de delante o con el don de segundo, como usted quiera, lo va a hacer. Va a contar las veces que se repiten los atributos y entonces va a formar el cuadro y lo va a interpretar. ¿Sí? Así es que el cuadro número 3
queda para ustedes. Para ustedes. Ahora, hasta ahí llega lo que es los datos cualitativos. Hasta ahí llega la presentación de los datos cualitativos. Fíjese. Sucede que hoy yo debía poner la práctica número 2, que es referente a este tema de los cuadros cualitativos. No obstante, ya el asunto de la clase de hoy, a pesar de que está la mitad del curso en clase, lo voy a dejar para la próxima semana, la práctica número 2, que repito es con el asunto de la presentación de los datos cualitativos. No obstante, lo más probable es que yo la cuelgue esta semana en la plataforma para que ustedes lo hagan. Es lo mismo, es simplemente creo que 2 variables cualitativas para que usted le haga el título y haga el cuadro y lo interprete. Facilísimo. Así es la práctica, igual que lo que hicimos hoy. E inclusive las 2 variables que voy a poner son nominales, para que no haya que estén bromando con ese asunto de las variables que son jerárquicas. Vamos a ver, Lucía. Profe, ¿como cuando usted viene subiendo ese video, poniendo en la plataforma? El video de la clase que usted... ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál video? La grabación de la clase que estamos ahora. Adiós. Es que WhatsApp está dañado. Yo lo subo. Ok. Gracias. Al otro día yo lo subo. Ok, gracias. ¿Oye? Sí. Es al otro día que yo siempre lo subo. Siempre subo el video al otro día, o en la noche del otro día, en el transcurso del día. Maestro, hoy no nos vamos a poner presente. Usted sabe. No voy a tomar en cuenta. Ustedes saben por qué. Tengo que ser justo con los otros. Ok. ¿Están de acuerdo, verdad? Claro, profe, que sí. E inclusive, Sí, maestro. estoy dando la clase por lo fácil que es. Usted lo ve, que es fácil. Pero si no, no la hubiese dado. Por lo fácil que es, que yo sé que cualquiera que vea el video se lo va a aprender. Por eso le estoy dando. Y simplemente lo que voy a dejar la práctica por eso, por si hay alguna pregunta, como si la dejo es para el próximo lunes, entonces habría, si hay preguntas y cosas, tendrían que estar preguntando por el WhatsApp y no sabemos lo que ha pasado, un asunto mundial. Entonces, imagínense. Vamos a ver, dígame. Profe, yo quería preguntarle sobre la práctica que usted nos puso el trabajo para que enviamos. ¿Qué pasó con la práctica? Por una letra, que por una letra, profe, le pone mal. Ajá, eso es así. Pero no se preocupe. Usted lo corrige. Sí, está bien, esa es la última práctica. Eso no lo corrijo yo ahora, porque eso es al paso, para yo revisarla. Bien, vamos entonces a hablar de los datos cuantitativos. Estuvimos trabajando con los datos cualitativos. Ahora vamos a trabajar con los datos
cuantitativas. Y aquí ya hay que empezar a aterrizar. Hay que empezar a aterrizar en la materia. Los datos cualitativos, usted ve lo fácil que es hacerlo, presentarlo, interpretarlos. Vamos entonces a entrar a los datos numéricos. Y esta teoría hay que verla bien al paso. Este video hay que escucharlo un par de veces, porque aquí es donde arrancamos básicamente el asunto de tratar los datos cuando son numéricos. No es fácil. No crea usted que es tan fácil como los datos cualitativos. Pues empezamos hablando de los datos cuantitativos. Dice entonces, los datos cuantitativos se van a presentar en uno de tres tipos de tablas diferentes. ¿Escuchó? Los datos cualitativos obsérvelo, que son la misma tabla. Usted ve que la parte del encabezado yo lo tenía hecho. La variable, la cuantificación de la variable FI y el por ciento. En todos los cuadros es lo mismo. La variable, lo que hay que tener es cómo ordenarla. Y ya lo dijimos. La variable, la cuantificación de la variable FI y el por ciento. Eso es en los datos cualitativos. Ahora, cuando los datos son numéricos, ya la estructura de estos datos cambia. Ya todo es diferente. Entonces nos dice aquí que se va a presentar en uno de tres tablas diferentes. No es como el dato cualitativo que siempre es en la misma tabla. Aquí vamos a tener tres tablas. Y esa tabla con lo que se va a presentar los datos va a depender del tamaño de la muestra N, que es un concepto que lo vimos en la clase de los datos cualitativos. Y ahora entra otro concepto nuevo, que es el rango. Y el rango de una variable que se calcula tiene la variable que ser numérica, y el rango es igual al valor más alto que tomó esa variable menos el valor más pequeño de la variable. El valor más alto menos el valor más pequeño de la variable. Eso es el rango. Entonces, las tablas cuantitativas, esas tres tablas que se forman, van a depender de cuánto dato usted tenga y de qué tan grande es el recorrido de la variable, el rango. Y les decía en la primera clase que N, el total de datos, N, hoy también estamos hablando de N, el total de datos ese total de datos N les decía que se considera una muestra grande cuando es 30 o más datos. Entonces, cuando es menos de 30, se considera pequeña la muestra. 30 o más. A partir de 30 se considera grande. De 29 para abajo, sin incluir el 30, entonces la muestra se considera pequeña. Eso es lo primero que hay que diferenciar aquí. El rango R se simboliza como R. R es igual a Xmax menos Xmin. Mírala ahí la fórmula. El rango es igual, mírenlo ahí, a Xmax menos Xmin. Y el rango se considera grande cuando es de 13 para arriba, cuando el resultado es 13 o más. Y el rango se considera pequeño cuando es 12 o menos.
Entonces, esa cosa hay que tenerla en cuenta para formar estas tablas, las tablas cuantitativas. Si n, el total de datos, es 30 o más, es grande. Si n, el total de datos, es menos de 30, es pequeño. Si el rango es 13 o más, se considera grande. Si el rango es menos de 13, de 12 para abajo, entonces el rango se considera pequeño. Entonces, en base a eso, es que se van a formar estas tablas. Y la primera tabla que vamos a hablar es de la tabla simple. Tabla de datos simple. ¿Cuándo se presentan los datos numéricos en esta tabla? Le dice claritito a usted ahí. Los datos cuantitativos se presentan en esta tabla cuando el número de datos que usted tiene es menor de 30. No hay rango ahí que valga. Solamente que usted tenga menos de 30 datos, se forma esta tabla. ¿Y cómo se forma esta tabla? Esta tabla se forma, consiste en usted tomar los valores, y ya dijimos en la clase anterior que cuando la serie es cuantitativa, los valores se ordenan de forma ascendente. Entonces, esta tabla consiste en usted tomar los valores y colocarlos uno a uno de forma individual, ordenados en una fila o en una columna de forma ascendente. ¿Escuchó? La tabla de datos simple consiste en usted tomar los datos, si son menos de 30, el rango no interviene, y lo va a colocar uno a uno de forma individual en una fila o en una columna, ordenados de menor a mayor. Vamos a ver dos ejemplos que hay aquí. El primer ejemplo le dice, si tenemos una muestra de las edades de personas, y ahí está 23, XI, XI es la variable, XI 23, 18, 24, 21, 15, 22, 15, 20 y 18 y 18. Esos son los datos. Usted lo cuenta y ahí hay 10 datos. El 10 es menor que 30. Por lo tanto, vamos a formar la tabla de datos. ¿Cómo se forma? Lo más fácil. Esa tabla se va a formar tomando los valores que están ahí y colocándolos de forma individual aquí, uno a uno, de menor a mayor. El primer valor es 15, el más chiquito, ¿verdad? El 15 está 2 veces, no puede botarlo. Luego del 15 no hay 16, no hay 17, viene el 18. Y el 18 está 3 veces. Después del 18, 19 no está, el 20. Hay un 20. ¿21? Está también el 21 y está una sola vez. 22 está también el 22 y una sola vez. 23 está también el 23, una sola vez. 24 está también el 24. 25, 26, el 24 es el más alto. Entonces, después que usted lo ordena, que forma la tabla, eso es formar la tabla. Usted debe contarlos. Contarlos. Para ver si están los 10 ahí, porque si usted lo ordena y nomás le quedan 8 o le quedan 9, esa tabla está mala. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exactamente. Ahí están los 10 datos. Entonces esta tabla, mírela,
consiste en colocarlo uno a uno, en este caso lo pusimos en una fila, de menor a mayor, separado por una coma, ¿verdad? En forma ascendente. Y se forma porque usted tiene menos de 30 datos. Ahora vamos a ver cómo se calcula el rango que lo mencionamos ahorita. El rango se calcula diciendo valor máximo menos valor mínimo. El valor máximo es 24, el mínimo es 15. 24 menos 15, 9 años. Así de sencillo. Vamos al ejemplo 2. Si se le pregunta a un estudiante por la cantidad de dinero que gasta semanalmente en pasajes y responde 100, 120, 160, 140, 145, 175, 150, 140, 125 pesos. Contamos los datos. Hay 9. Quiere decir, entonces vamos a formar la tabla de datos simple. Vamos a colocarlo uno a uno de forma individual, de menor a mayor. El más chiquito es 100. El que le sigue, 120. Después del 120 viene el 125. Luego viene el 140, 2 veces. Luego viene el 145. $150, $160 y $175 pesos. Lo cuento, a ver, yo verdad que hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está la tabla. Y el rango es 175, que es el más alto, menos 100, que es 75 pesos. Entonces, esta tabla es la que se llama tabla de datos simple, porque es la más fácil, simple. Y aquí les repito, los datos se presentan ordenados de forma ascendente, individualmente, en una fila o en una columna. Esa es la primera tabla de las 3 que vamos a ver de datos cuantitativos. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, vamos a pasar a la segunda tabla. Es la tabla de datos ponderados. Y los datos, cuando hablamos de datos ponderados, ponderar quiere decir multiplicar, los datos multiplicados. Entonces vamos a ver cuando se forma esta tabla. Dice, los datos cuantitativos se presentan en esta tabla cuando el tamaño de la muestra n es grande. ¿Cuándo n es grande? Cuando es 30 o más. Y el recorrido o rango de la variable es pequeño. ¿Cuándo es pequeño? Cuando es 12 o menos. Ahí lo dice otra vez. Entonces, debemos notar cuando se va a presentar esta tabla, los datos que se tienen se repiten mucho, gran cantidad de veces, uno cerca del otro. Para entender esta tabla, entonces, aquí hay una serie de conceptos que se suman a los conceptos que vimos ahorita y debemos aprender. Rango recorrido, ya sabemos lo que es. Mide la variabilidad total del conjunto de datos y es igual al valor máximo menos el valor más pequeño del conjunto de datos. Ya lo vimos. Y ahora salen otras frecuencias. Ahora dice frecuencia absoluta acumulada, FI mayúscula.
Acuérdense que tenemos la frecuencia absoluta simple o frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta tiene una F minúscula. Esta es mayúscula. Tiene que diferenciar eso. Y le dice aquí es igual a la suma de la frecuencia absoluta simple. O sea, es igual a la suma de la que usted tenía antes. Y ahí está más o menos la explicación de fórmula que usted no la va a entender así con esa simbología. Pero cuando veamos el ejemplo en el cuadro, entonces usted va a saber buscarla de una vez. La frecuencia relativa, acuérdese que también teníamos la frecuencia relativa simple, ahora aparece la relativa acumulada. Vimos la frecuencia relativa ahorita. Ahora es la frecuencia relativa acumulada. Si la frecuencia absoluta acumulada es la suma de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa es la suma de la frecuencia relativa. O sea, acumular quiere decir sumar. Para la frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa van primero. La frecuencia absoluta es la suma de la frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa es la suma de la frecuencia relativa simple. Ahí está la fórmula. Y también tenemos el porciento acumulado. El porciento acumulado es igual a la suma del porciento. Y también dice que se calcula con la frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100. Frecuencia relativa acumulada por 100. Acuérdense que el porciento simple se calcula la frecuencia relativa simple por 100. Aquí la frecuencia relativa acumulada por 100, entonces me va a dar el porciento acumulado. Es pasar de lo simple a lo acumulado. Pero recuerde, acumular quiere decir sumar. Quiere decir sumar. Entonces, dice aquí, esta tabla consiste en presentar los datos agrupados, pero de forma individual. Agrupados, pero de forma individual. En la tabla anterior no se agrupan, están todos individual. Aquí van a estar individual, pero a la vez van a estar agrupados. Y al estar así, entonces los datos van a quedar multiplicados. Por eso es que se llama tabla de datos ponderados o multiplicados. Y aquí hay un ejemplo que está lleno, pero lo voy a quitar. Aquí vamos a tener el ejemplo de esta tabla de datos ponderados o multiplicados. Pero no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la próxima clase. Porque hoy se perdió mucho tiempo, la idea era verlo hoy también, para solamente dejar la tabla de datos agrupados para la próxima semana. Vamos a dejarla aquí. Ahora bien, sí le voy a explicar para no después puedo aplicar. Dice aquí ejemplo 1. Con los datos del número de materias de los estudiantes investigados, construya una tabla de datos ponderados. Entonces, vamos a ver, hay dos datos que usted siempre debe tener, que son el total de datos y el rango. Eso es lo primero que usted tiene que buscar cuando usted tiene más de 30 datos. El total de datos siempre usted debe tenerlo. Total de datos. Si son menos de 30, entonces ya usted no tiene que buscar el rango si usted no quiere buscarlo. El rango siempre es bueno tenerlo para saber de dónde a dónde van los números para que no se nos queden. Pero ahí, en la tabla de datos simple, el rango no decide la tabla, solamente que usted tenga menos de 30 datos. Entonces, el rango siempre hay que calcularlo cuando usted tiene más de 30 datos para ver si la tabla que usted va a utilizar es la tabla de datos ponderados, que es esta, o es la tabla de datos agrupados, que así se llama la siguiente tabla. Para que usted entienda eso, yo me voy a volver a
al vaciado de los datos, a las tres variables que son cuantitativas, para que usted pueda entender lo que le estoy diciendo. Mire, aquí están las tres variables cuantitativas que usted la tiene ahí en el vaciado de los datos. ¿Qué pasa? Déjame ver, porque ahora no me quiere, déjame salir de este archivo, cerrarlo, porque, para abrirlo de nuevo, porque no me quería abrir, no me quería mover. Entonces, usted lo tiene ahí los datos y recuerde que esos datos que usted tiene numéricos lo va a formar en una tabla y esa tabla entonces va a depender, ya dijimos, de n que sea 30 o más o del rango que sea mayor que 2. De la siguiente forma. Mire, las tres variables cuantitativas que tenemos, vamos a verla en pantalla, usted la tiene ahí en su mascota, son el peso, el número de materias y la edad. El peso, el número de materia y la edad. Lo primero que usted debe saber es cuántos datos tiene. Ya dijimos que son 36. Entonces, esos 36 datos que usted tiene, 36 datos que usted tiene. Entonces, mire, si son 36, quiere decir entonces que con esas tablas usted no puede formar, con esas variables, perdón, usted no puede formar la tabla de datos simple, porque son más de 30 datos. Entonces, tiene que buscar el rango, porque ya se sabe que son más de 30 datos. Cuando son más de 30 datos, entonces usted tiene dos posibilidades de tabla, la ponderada y la agrupada. ¿Cómo usted sabe cuál de las dos es que va? Buscando el rango. Buscar el rango aquí en la primera, que es la edad. Entonces, la edad, el rango, va a ser igual al valor máximo. Vamos a buscar el valor máximo aquí en la edad. Búsquenlo, por favor. Voy descartando. Creo que 35. En la edad, el valor más alto. Creo que no 35. 65. 35. 35. 35. Vamos a ver. Sí, la edad. El valor más alto es 35. ¿Y el más chiquito? 19. 19. 35 menos 19. 18 es. 18. Ajá. Así hay un 18 ahí. 18. Entonces eso es igual a 17. 17. El 17, como es más grande que el 12, entonces esto va a dar como resultado una tabla de datos agrupados. Como el rango es mayor que 12, la tabla será datos agrupados. Ahora vamos a buscar el rango del número de materia. El rango es igual al valor máximo del número de materia, son 8. El más chiquito es 2. 2. Entonces eso me va a dar igual a 6. El 6 es menor que 12, por lo tanto, con el número de materias podemos construir la tabla de datos ponderados. Y el peso en libra tiene un rango igual, el más alto es 220 y el más pequeño es 105, por lo tanto tenemos un rango de 115. Entonces, mire aquí, como aquí n es 36 en todo,
n es igual a 36 en todos, quiere decir que no se puede construir la tabla de datos simple, porque para hacer la tabla de datos simple, n tiene que ser menos de 30. Ahora, ese n lo comparamos con el rango. En la edad, rango 17 mayor de 13, n mayor de 30, entonces esto da datos agrupados. La tabla. Aquí el rango es menor que 12, entonces la tabla será datos ponderados. Y aquí n 36 mayor que 30, el rango mayor que 13, datos agrupados. Lo primero que hay que calcular es saber el número de datos que usted tiene y el rango, para entonces saber la tabla que se va a construir. Pues ya para la próxima clase, como tenemos un rango de 6 en la variable del número de materias y un n de 36 que es mayor de 30 y me da datos ponderados, en la próxima clase, cuando veamos la tabla de datos ponderados, el ejemplo que vamos a tomar será el ejemplo del número de materias que llevan los estudiantes en el semestre. Así es que para la próxima semana, apréndase bien los conceptos que vimos, el porciento, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, n total de datos, rango, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y porciento acumulado. Y recuerde que la tabla de datos simple, ¿en qué consiste y cuándo se forma? Consiste en colocar los datos uno a uno de forma individual y se forma cuando se tiene menos de 30 datos. Y la tabla de datos ponderado consiste en agrupar los datos de forma individual, siempre ordenados en forma ascendente. Y en la tabla de datos ponderados, n tiene que ser 30 o más y el rango ser 12 o menos. Si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, en la próxima semana, cuando vea el video, que vuelvo y repito, de mañana en la noche en adelante, mañana en la tarde, en la noche, se lo envío para que los demás lo vean. Si el WhatsApp nos deja. Siempre que el WhatsApp falle, entre a la plataforma para ver cómo es que nos vamos a comunicar. Si hay alguna pregunta, hágala ahora.